Hay personas que no aceptan un no, y esta casa muestra hasta dónde pueden llegar. Rockford, Illinois, 12 de junio de 2021. Eran las 11 de la noche en Nogi Street. Leslie Reeves, de 37 años, estaba en el porche delantero de la casa de su amigo Chris Smith. Los dos habían salido esa noche, habían cenado juntos y ahora estaban afuera hablando bajo el cielo de verano. Era una noche ordinaria en un barrio ordinario de una ciudad del medio oeste americano. El tipo de noche que no deja ninguna señal de lo que está a punto de ocurrir. Entonces, un hombre se acercó caminando por la calle. Disparó 2 veces. Leslie murió en el lugar. Chris Smith sobrevivió con una bala alojada en el cerebro en un lugar tan peligroso que los cirujanos nunca podrían alcanzarla sin arriesgar su vida en el intento. El tirador desapareció en la noche sin que ningún testigo pudiera identificarlo claramente. Lo que los investigadores descubrirían en los meses y años siguientes era una historia que Leslie había intentado contar antes de morir. Había nombrado al hombre que temía. Lo había puesto por escrito. Le había dicho a personas cercanas a ella quién la preocupaba. Y ese hombre, según el jurado que lo juzgó casi 3 años después, era exactamente quien ella decía que era. Esta es la historia de Leslie Reeves, una mujer que había dedicado su vida a enseñar a otras mujeres a protegerse, que conocía cada señal de advertencia en una relación peligrosa porque las había vivido en carne propia, que vio el peligro venir con una claridad que pocas personas tienen y que aún así no pudo escapar completamente de él. Para entender lo que le ocurrió a Leslie esa noche de junio, primero hay que entender quién era y qué había construido con su vida. Leslie Reeves no era una persona que ignorara el peligro. Era exactamente lo contrario. Había sobrevivido situaciones difíciles, había salido de ellas y había convertido esa experiencia en algo que pudiera servir a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Daba clases de autodefensa. Trabajaba activamente con mujeres que intentaban salir de relaciones controladoras y abusivas. Conocía el ciclo del abuso desde adentro, desde la perspectiva de alguien que había estado atrapada en él y había encontrado la manera de salir. Era también madre de 2 hijos a los que amaba. Tenía una red de amigos y personas cercanas que la conocían bien y que habían notado en los meses anteriores a su muerte que algo la preocupaba. Ese algo tenía nombre: Robert Tarr. La naturaleza exacta de la relación entre Leslie y Robert Tarr fue uno de los temas debatidos durante el juicio. Lo que quedó establecido de manera clara era que había habido contacto entre los dos, que esa conexión había generado en Leslie un nivel de miedo que la llevó a nombrarlo directamente en mensajes de texto enviados antes de su muerte. No era una insinuación vaga ni una preocupación ambigua. Era un nombre escrito con todas sus letras por una mujer que sabía exactamente lo que estaba viendo porque había pasado años enseñando a otras mujeres a reconocerlo. Robert Tarr tenía 50 años en el momento del tiroteo. Era de Rockford. No tenía un historial criminal extenso que lo convirtiera en una figura obviamente amenazante para alguien que no lo conocía. Pero las personas que lo conocían describían a un hombre controlador, profundamente posesivo y propenso a la rabia cuando las cosas no salían exactamente como él quería. El tipo de hombre que puede parecer completamente normal desde afuera y que reserva su verdadera naturaleza para las personas que están demasiado cerca como para escapar fácilmente de ella. La noche del 12 de junio de 2021, Leslie y Chris Smith habían salido juntos. Cenaron,
pasaron tiempo juntos y terminaron la noche en el porche de la casa de Chris en Nogi Street. Era tarde, pero no demasiado. El tipo de noche de verano en que la gente se queda afuera hablando porque el calor del día todavía no ha cedido completamente y hay algo agradable en quedarse un poco más. El tirador llegó caminando, no en auto, no corriendo, no con ninguna urgencia visible que pudiera haber alertado a alguien de lo que venía, simplemente caminando por la calle, como cualquier persona que transita por un barrio en una noche de verano. Disparó 2 veces y se fue. Los primeros respondedores llegaron y encontraron a Leslie sin vida y a Chris gravemente herido. La escena no tenía testigos que pudieran describir al tirador con suficiente detalle para identificarlo. La oscuridad, la rapidez del ataque y el shock del momento habían borrado cualquier posibilidad de un testimonio visual confiable. Lo que sí tenían los investigadores desde el principio eran los mensajes de texto de Leslie. Esos mensajes, enviados en los días y semanas anteriores a su muerte, nombraban directamente a Robert Tarr como el hombre que le preocupaba. Una mujer que sabía reconocer el peligro, que había pasado años enseñando a otras mujeres a hacerlo. Había dejado un registro escrito de quién la asustaba. Ese registro se convertiría en el punto de partida de toda la investigación. Los investigadores comenzaron a construir el caso desde múltiples ángulos simultáneamente. El primero fue tecnológico. Las cámaras de reconocimiento de placas de matrícula instaladas en Rockford habían capturado el vehículo de Robert Tarr en el área cercana a Nogi Street en el periodo de tiempo relevante. No lo ponía físicamente en el porche de Chris Smith en el momento exacto del disparo, pero lo ponía en el vecindario en las horas críticas. Combinado con un recibo de gasolinera que también lo ubicaba en la zona esa noche, empezaba a construirse un patrón geográfico que era difícil de explicar de manera inocente. El segundo ángulo fue el testimonio de la propia familia de Tarr. Su hija dio un testimonio que resultó ser uno de los elementos más devastadores para la defensa de su padre. Recordaba con claridad que esa noche Tarr había salido de la casa en 2 ocasiones separadas. Recordaba haberlo visto llorando cuando regresó. Y recordaba algo que se quedó grabado en su memoria, precisamente porque era tan inusual. A las 2:45 de la madrugada, su padre estaba haciendo lavandería. Algo que nunca hacía a esa hora. Algo que no tenía ninguna explicación ordinaria que su hija pudiera ofrecer. El tercer ángulo fue digital. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Tarr mostraban que había enviado un mensaje a un hombre llamado Billy Adams esa noche con un contenido que sugería que Tarr sabía lo que había ocurrido antes de que la noticia fuera públicamente conocida. También había una búsqueda en Facebook del nombre de Chris Smith, realizada en el periodo inmediatamente posterior al tiroteo. Alguien que acaba de ver una noticia sobre un tiroteo podría buscar el nombre de la víctima. Alguien que había estado en ese porche momentos antes tenía razones completamente diferentes para hacer esa búsqueda. Y luego estaba la llamada desde la cárcel. Mientras Tarr esperaba el juicio bajo custodia, realizó una llamada que fue grabada de manera rutinaria, como ocurre con todas las llamadas desde los centros de detención. En esa llamada, le pidió a un amigo que fuera a su casa y se deshiciera de algo que describió como soportes de cubierta. Era una descripción que sonaba completamente inocente, a menos que se supiera lo que los investigadores estaban buscando. El fiscal argumentaría más tarde que esa descripción era un código para referirse al arma homicida o a evidencia relacionada con ella. La búsqueda del arma fue uno de los aspectos más extraños y reveladores de toda la investigación. Los investigadores registraron la propiedad de Tarr de manera exhaustiva. Buscaron en el jardín, en la casa, en las estructuras exteriores. No encontraron nada. El registro fue documentado y cerrado. Días después, el propio hermano de Robert Tarr llamó a la oficina del sheriff.
Le dijo que la familia había encontrado algo en el mismo patio que los agentes acababan de registrar. Les pidió que volvieran, y cuando volvieron, el hermano les entregó una bolsa Ziploc que afirmó haber encontrado en el jardín. Dentro de la bolsa había una pistola Springfield Hellcat de 9 milímetros y munición recubierta de plata. La Policía Estatal de Illinois examinó el arma y confirmó lo que los investigadores habían comenzado a sospechar. Esa era el arma que había matado a Leslie Reeves y puesto una bala en el cerebro de Chris Smith. La munición coincidía con los casquillos recuperados en Nogi Street la noche del crimen. En la bolsa Ziploc había una huella dactilar de Robert Tarr. En la pistola en sí no había huellas dactilares. No había ADN de Tarr. El arma había sido limpiada con cuidado. Pero había algo más, algo que ninguna limpieza había podido eliminar completamente. En la varilla guía, un componente interno ubicado dentro del cañón de la pistola, los analistas encontraron el ADN de Leslie Reeves. Howard Bolton, el instructor de tiro de Leslie, que había estado junto a ella en el campo de disparo en múltiples ocasiones, fue llamado a explicar la importancia de ese hallazgo. La varilla guía está dentro del mecanismo del arma, explicó. No es una parte que se toque durante el manejo normal. El material biológico de Leslie solo podía haber llegado ahí de una sola manera. El arma fue disparada contra ella a distancia muy corta, y la fuerza del disparo empujó material del impacto de vuelta hacia el interior del mecanismo del arma. La explicación de Tarr era que la Hellcat había pertenecido a Leslie, que ella se la había comprado a él. Howard Bolton declaró que había estado junto a Leslie en el campo de tiro en múltiples ocasiones y que nunca, ni una sola vez, la había visto usar una Springfield Hellcat. En septiembre de 2022, un gran jurado añadió 2 cargos adicionales que ampliaban significativamente el alcance de lo que los fiscales estaban alegando sobre la naturaleza de Robert Tarr. Los nuevos cargos eran por solicitud de asesinato por encargo. Un recluso que había estado en el mismo centro de detención que Tarr alegó que éste le había pagado $10,000 para llevar a cabo 2 asesinatos específicos. Chris Smith, el único testigo sobreviviente del tiroteo en Nogi Street, y el detective principal del caso, que estaba construyendo el expediente en su contra. Si el alegato era cierto, pintaba un retrato de un hombre que no solo había cometido un asesinato, sino que estaba dispuesto a cometer 2 más para protegerse de las consecuencias del primero. Un hombre que desde su celda, mientras esperaba juicio, estaba activamente intentando eliminar a las personas que podían hundirlo. Tarr lo negó rotundamente. Su explicación era que había prestado al recluso $10,000 para ayudarlo a pagar su fianza, un acto de generosidad sin ninguna expectativa de retorno violento. Era exactamente el tipo de explicación que podía sonar plausible en el vacío y completamente absurda en el contexto de todo lo demás que rodeaba el caso. Esos cargos adicionales fueron eventualmente desestimados. Las circunstancias exactas de esa desestimación nunca fueron completamente transparentadas en los reportes públicos disponibles, lo que dejó esa parte del caso con un borde sin resolver que la defensa podría haber intentado explotar si hubiera llegado a argumentarse ante el jurado. Lo que quedó después de la desestimación era más que suficiente. Para ese momento, Chris Smith estaba en un proceso largo y doloroso de recuperación, pero enfrentaba una realidad que complicaba el caso de maneras que los fiscales tendrían que navegar con cuidado. Chris no tenía ningún recuerdo de lo que había ocurrido en Nogi Street esa noche. No recordaba el tiroteo, no recordaba haber estado en el porche. No recordaba a la persona que se acercó caminando por la calle. No recordaba ni siquiera quién era Leslie Reeves, la mujer que había muerto a su lado.
los 3 derrames cerebrales que sufrió mientras estaba en el hospital, el daño provocado por la bala alojada en su cerebro y los procedimientos médicos necesarios para salvar su vida habían borrado esa noche de su memoria de manera aparentemente permanente. El único testigo que podría haber identificado al atacante con certeza absoluta no recordaba nada de ese día. Para muchas fiscalías, esa revelación habría sido devastadora. Un caso de asesinato sin testigos, sin ADN del acusado en la escena, sin arma recuperada en la escena del crimen y ahora sin el único sobreviviente capaz de señalar al responsable. Los fiscales del caso de Robert Tarr decidieron ir a juicio de todas formas. El juicio de Robert Tarr comenzó el 26 de abril de 2024, casi 3 años después del tiroteo en Nogi Street. El fiscal Andrew Effronti presentó el caso de la manera en que se construyen los casos puramente circunstanciales, no con una sola pieza de evidencia irrefutable, sino con una acumulación de hechos que, individualmente, podían tener explicaciones alternativas, pero que juntos formaban un patrón que era prácticamente imposible de explicar de manera inocente. Empezó con los mensajes de texto de Leslie, nombrando a Tarr como el hombre que temía. Luego el mensaje que Tarr envió a Billy Adams esa noche, con un contenido que sugería conocimiento previo de los hechos. La búsqueda en Facebook del nombre de Chris Smith, realizada inmediatamente después del tiroteo. El lector de placas de matrícula que colocaba el vehículo de Tarr en el área. El recibo de gasolinera que lo ponía en la zona esa noche. El testimonio de su propia hija sobre las 2 salidas. El llanto al regresar y la lavandería a las 2:45 de la madrugada. Luego llegó la evidencia física más poderosa del caso, el arma. La bolsa Ziploc con la huella dactilar de Tarr. La pistola Springfield Hellcat con el ADN de Leslie Reeves en la varilla guía. La explicación de Howard Bolton sobre cómo el material biológico de Leslie podía haber llegado a ese componente interno del arma. Y finalmente, la llamada grabada desde la cárcel en la que Tarr le pedía a un amigo que fuera a su casa y se deshiciera de los supuestos soportes de cubierta. Era una presentación meticulosa, cada pieza en su lugar, cada conexión explicada, cada implicación subrayada sin melodrama, pero con la precisión acumulativa de alguien que sabe que no tiene un solo golpe decisivo y que por eso necesita que cada golpe menor sume en la misma dirección. El abogado defensor de Tarr, Dan Foltz, hizo lo que los abogados defensores hacen en casos circunstanciales. Señaló todo lo que no estaba ahí. No había sangre de la escena del crimen en el coche de Tarr. No había ADN de Tarr en la escena de Nogi Street. No había huellas dactilares de Tarr en la pistola. No había un testigo vivo que pudiera sentarse frente al jurado y decir, ese hombre fue quien disparó. Todo lo que la fiscalía tenía, argumentó la defensa, eran inferencias, coincidencias y circunstancias que podían interpretarse de múltiples maneras. Tarr no testificó. Esa fue una decisión estratégica deliberada que su abogado describió como necesaria para evitar que entrara más evidencia dañina a través del contrainterrogatorio. En un sistema legal que prohíbe al jurado interpretar el silencio del acusado como evidencia de culpabilidad, esa decisión era perfectamente legal y tácticamente comprensible. Pero en la práctica, los jurados son seres humanos, y los seres humanos tienen sus propias maneras de procesar el silencio de alguien que tiene la oportunidad de hablar y elige no hacerlo. La defensa pidió al jurado que encontrara duda razonable en todo lo que no estaba ahí. El jurado deliberó durante 3 horas. Robert Tarr fue declarado culpable en 4 cargos:
asesinato en primer grado por la muerte de Leslie Reeves, intento de asesinato en primer grado por el ataque contra Chris Smith y 2 mejoras por uso de arma de fuego, una por cada víctima. El jurado entregó ese veredicto el día del cumpleaños número 51 de Robert Tarr. El 1 de julio de 2024, el juez impuso la sentencia: 85 años de prisión. El desglose era el siguiente: 25 años por el asesinato de Leslie Reeves, 10 años por el intento de asesinato de Chris Smith, 25 años adicionales por cada uno de los 2 cargos de mejora por arma de fuego. La ley de Illinois establece que Tarr debe cumplir al menos el 85% de esa sentencia antes de que siquiera pueda ser considerado para libertad condicional. Haz las cuentas. El 85% de 85 años. Súmalo a la fecha de la sentencia y llegas al 21 de agosto de 2101 como la fecha más temprana posible en la que Robert Tarr podría ser elegible para solicitar la libertad condicional. Tiene 51 años hoy. Para el año 2101 tendría 128. Está en el Centro Correccional Lawrence en Sumner, Illinois, cumpliendo cada día de esos 85 años. Son las mejoras por arma de fuego las que empujan la sentencia mucho más allá de lo que habría sido sin ellas. Sin esas mejoras, Tarr habría enfrentado 35 años, un periodo que un hombre de 51 años, en condiciones razonables de salud, podría posiblemente sobrevivir y ver el otro lado. Con las mejoras, enfrenta 85. La libertad condicional no es una posibilidad realista. El año 2101 está a una vida de distancia. Pero hay algo importante en por qué la ley añade esas mejoras específicamente cuando se usa un arma de fuego en la comisión de ciertos crímenes. El argumento legislativo es directo. Una pistola no es simplemente un accesorio en un crimen violento. Es el elemento que elimina toda posibilidad de escape para la víctima. Leslie Reeves no podía correr, no podía pelear. No podía hacer ninguna de las cosas que sus propias clases de autodefensa les enseñaban a las mujeres a hacer cuando se enfrentan al peligro. El arma la convirtió en un blanco estático en el momento exacto en que más necesitaba poder moverse. El arma era todo el plan. Y esa elección, la elección de traer un arma, es lo que convirtió los celos y la rabia de un hombre en algo que ya no tenía reversa. Vale la pena detenerse en cómo la fiscalía logró una condena que tuvo peso real. No había arma homicida recuperada en la escena del crimen. No había ADN de Tarr en el lugar donde Leslie murió. No había testigos oculares capaces de identificarlo. El único sobreviviente no recordaba nada. La evidencia era puramente circunstancial, construida pieza por pieza a lo largo de años de investigación paciente y meticulosa. Y el jurado tardó solo 3 horas en decidir. Eso dice algo sobre cómo se construyen los casos circunstanciales cuando se hacen bien. No con un solo momento de revelación dramática, sino con la acumulación sostenida de hechos pequeños que individualmente podrían tener explicaciones alternativas, pero que juntos forman un patrón que el sentido común no puede ignorar. La lavandería, a las 2:45 de la madrugada, sola, no condena a nadie. La búsqueda en Facebook del nombre de la víctima minutos después del tiroteo, sola,
tampoco. El ADN de Leslie en la varilla guía del arma solo tampoco basta. Pero cuando todo eso está junto, cuando cada pieza apunta en la misma dirección, el cuadro que emerge es difícil de ver de otra manera. Tar morirá en prisión. Las personas que amaban a Leslie Reeves, que conocían los riesgos que ella enfrentaba, que habían leído sus advertencias y habían escuchado su miedo, tienen al menos esa certeza. Chris Smith sobrevivió, pero sobrevivir no significa salir intacto. Todavía tiene un fragmento de bala alojado en su cerebro, en un lugar que los cirujanos han determinado que es demasiado peligroso para intentar alcanzar. Extraerlo podría matarlo o dejarlo en un estado peor del que ya enfrenta. Así que el fragmento permanece ahí, una presencia permanente dentro de su cráneo, un recordatorio físico que no desaparece. Su pierna izquierda está parcialmente paralizada desde la cadera hacia abajo y completamente desde la rodilla hasta el pie. Mientras estaba en el hospital durante los primeros días después del tiroteo, sufrió 3 derrames cerebrales. Los médicos tuvieron que retirar y luego reemplazar parte de su cráneo para aliviar la presión que se estaba acumulando dentro de su cabeza. Fue un proceso largo, doloroso e incierto. El tipo de proceso médico que los familiares observan desde afuera sin poder hacer nada más que esperar. Pero Chris Smith no es alguien que espera pasivamente. Se despierta temprano la mayoría de las mañanas y va al gimnasio. Reconstruye su fuerza centímetro a centímetro, con la terquedad de alguien que ha decidido que lo que le hicieron no va a definir lo que viene después. Su casa fue vendida en subasta mientras estaba recuperándose y eventualmente fue demolida. Se mudó con su madre, Sharon, y más tarde, en medio de todo ese proceso de reconstrucción personal, conoció a una mujer llamada Michelle Aldrich. Se enamoró. Le propuso matrimonio en un escenario. La vida continuó de maneras que nadie podría haber predicho desde el piso de Nogi Street esa noche de junio de 2021. Pero hay una parte de esta historia que la mayoría de los titulares no recogieron. La parte que, en cierto sentido, es la más importante de todo el caso. Leslie Reeves pasó su carrera creando espacios y herramientas para mujeres que necesitaban escapar de relaciones controladoras. Daba clases de autodefensa. Les enseñaba a las mujeres que podían protegerse, que tenían opciones, que no estaban atrapadas. Había construido esa carrera precisamente porque ella misma había estado en situaciones difíciles y había encontrado la manera de salir. Conocía cada señal de advertencia, las enseñaba regularmente, podía articularlas con precisión clínica porque las había vivido. Y aún así, en los mensajes de texto que envió antes de su muerte, no estaba simplemente nombrando a un hombre que le molestaba o que la había tratado mal. Estaba describiendo miedo. El tipo de miedo específico que reconoces cuando has pasado años aprendiendo a reconocerlo. Incluso nombró directamente al hombre que más temía. Lo puso por escrito. Y eso no fue suficiente para salvarla. Eso es lo que ningún titular recogió. La historia que publicaron fue sobre una primera cita que salió mal, sobre una mujer en el lugar equivocado en el momento equivocado, sobre la violencia aleatoria que puede alcanzar a cualquiera en cualquier porche, en cualquier ciudad del medio oeste americano. La historia que merecía contarse era diferente. Era sobre una mujer que vio el peligro con una claridad que pocas personas tienen, que tenía todas las herramientas conceptuales para entender lo que estaba pasando, que actuó de manera responsable al nombrarlo, al dejarlo por escrito, al dejar un registro, y que de todas maneras no pudo escapar completamente de la red
que se había formado alrededor de ella. Eso no es una historia sobre ingenuidad, ni sobre descuido, ni sobre haber tomado malas decisiones. Es una historia sobre la naturaleza de las relaciones coercitivas y sobre cómo esas relaciones funcionan de maneras que no responden simplemente a tener más información o más conciencia del peligro. Las relaciones coercitivas no se sostienen porque las víctimas no entienden lo que está pasando. Se sostienen porque los mecanismos de control que las alimentan operan en un nivel que va más allá del conocimiento intelectual. La conciencia no rompe el ciclo. El conocimiento no entrega una salida. Incluso la instructora de autodefensa, la persona que había pasado años diciéndoles a otras mujeres que podían protegerse, no pudo siempre protegerse a sí misma. Esa es la verdad más incómoda de todo el caso de Leslie Reeves. Y es también la más importante, porque es la que dice algo sobre todos los demás casos similares que no terminan en un juicio, que no generan titulares, que no producen un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 85 años. Los dos hijos de Leslie Reeves están siendo criados ahora por su padre. Crecerán con el conocimiento de lo que le pasó a su madre, con el conocimiento de que ella vio el peligro venir, con el conocimiento de que lo nombró y con el conocimiento de que eso no fue suficiente para detenerlo. Lo que harán con ese conocimiento, cómo construirán sus vidas alrededor de ese vacío, es algo que ningún tribunal puede determinar y ninguna sentencia puede tocar. Leslie Reeves tenía 37 años cuando murió en el porche de Nogi Street en Rockford, Illinois. Era madre, era instructora, era alguien que había decidido convertir su propio dolor en algo que pudiera proteger a otras personas. Vio al hombre que la mató venir por la calle esa noche de verano y no pudo hacer nada para detenerlo.